Hola, hola. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo ajustar los perímetros cuando estamos imprimiendo con filamento reciclado PET. Os voy a enseñar las pruebas que yo he hecho aplicando diferentes ajustes de perímetros para ver la resistencia final que obtienen estas piezas. Como sabéis, al no ser un filamento comercial, es posible que se necesiten unos ajustes de impresión diferentes para conseguir una resistencia similar a la de un filamento comercial. Pues eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Pero bueno, como ya hemos visto en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo impacta el número de perímetros en las impresiones con PET, con el PET que reciclamos de botellas. Para ver un poco este efecto o el impacto que tiene el número de perímetros, pues he hecho una serie de cubos de test con un perímetro, 2, 3, 4 y 5. Los perímetros o el número de perímetros se aplica también en las capas superiores e inferiores. La que estáis viendo aquí con el número es la capa inferior, es la que está en contacto con la base. Esto sería una única capa, 2, 3, 4 y 5 capas. Lo mismo ocurriría para la capa top, digamos, para la capa superior. Es decir, que en este caso sería un perímetro lateral, una capa en la capa bottom, una capa en la capa top. Este serían dos perímetros laterales con dos capas en bottom, dos en top, tres laterales, tres en bottom, tres en top, así, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco el efecto para que combinando el número de capas de perímetros que le ponemos a nuestra pieza y ese porcentaje de flujo que ya hemos visto anteriormente, podamos llegar a una solución de compromiso en la que se puedan obtener piezas con muy buen resultado utilizando este plástico reciclado. Entonces, empezamos con la primera. Es un cubo, todos los cubos tienen el mismo tamaño y se han impreso igual, en las mismas condiciones, lo único que se ha modificado es el número de capas. Entonces, para la 1, viendo la capa top, ya prácticamente veis el resultado, ¿no? Pues obviamente no es suficiente una capa, el resultado es una pieza muy blandita, se aplasta con facilidad, se deforma muy fácil. Entonces, bueno, nada que decir. Bastante transparente, eso sí, si veis, se transparenta prácticamente todo el cubo, los laterales son muy brillantes y están impresas al 30% del flujo, ¿vale? Una vez que hice las pruebas iniciales, vi que el 30% de flujo era el que resultaba bien en mi caso y todas están hechas al 30% de flujo. Esta sería solo, pues con una capa, veis que no es suficiente para que quede una impresión bien. Si queréis imprimir cosas con mucha transparencia, entonces una capa a lo mejor sí que es suficiente, sobre todo la primera capa que queda sólida, al estar con la base, bueno, pues da un mejor resultado, ¿no? Pero para el resto, mecánicamente es bastante pobre la resistencia que pueda tener este tipo de piezas. Pasamos a 2. Entonces, con 2 se ve que gana bastante en consistencia. La capa top, bueno, pues sigue quedando mal. Si lo oís, cruje bastante. Y si aprieto los laterales, ¿no? Se hunden, se deforman. Se ve aquí, cuando aprietas, además de crujir, se deforma la pieza. Entonces, bueno, con 2 yo creo que también es demasiado poco. La transparencia comparada con la primera, pues ya no es tan transparente, obviamente. Hemos perdido transparencia. Aquí se ve bastante más lo que hay detrás del cubo. Pero bueno, vamos ganando en resistencia. Con 3 capas, este yo creo que sería el mínimo recomendado para sacar unas impresiones más o menos decentes. 3 capas, aprieto, sigue crujiendo. En algunos puntos se oye que sigue crujiendo. La capa superior veis que ya está bastante más rellena. Aquí ha tenido algún fallo, alguna subextrusión en esta parte, porque al final es difícil conseguir una extrusión homogénea con un filamento que hemos hecho en casa. Obviamente la calidad de este tipo de filamentos nunca se va a equiparar a un filamento comercial porque no tiene esas características, no tenemos esa capacidad de hacerlo en casa y esos controles de calidad que tienen los filamentos convencionales, pero el resultado es bastante bueno ya. La resistencia es adecuada. La parte de arriba queda prácticamente tapada entera. Sí que es cierto que tiene aquí pues unos pequeños fallos, pero bueno, mínimo. La mayor parte de la superficie está cubierta.
y la resistencia es adecuada. Sí que cruje si lo apretamos demasiado fuerte, acaba crujiendo de vez en cuando, pero a partir del 3 capas superiores, inferiores y 3 de perímetros, los resultados ya empiezan a ser bastante buenos. Con 4 mejoramos esa parte del 3. Esto, bueno, tuve un problema con el extrusor, empezó a gotear un poco en algunas partes y por eso aparecen estas zonas manchadas, pero no es del ajuste de capas. Veis que a pesar de seguir teniendo algunos fallos en la capa superior, prácticamente no quedan agujeros y yo si aprieto es bastante sólido, cruje un poquito esta parte, pero es bastante sólido. En los laterales está muy duro, no cruje nada apenas. Cuando aprieto los laterales tengo que apretar muy fuerte para que haga un ligero crujido. Las paredes apenas ceden y la solidez de este cubo es muy buena. Por tanto, con 4 perímetros y 4 capas ya estamos obteniendo un resultado muy bueno. Yo aquí arriba aprieto y apenas se hunde esta parte. Y por último, con 5, hice 5 cubos, 5 pruebas. Si con 4 ya era bueno, con 5 ya es la repera. Apenas tiene agujeros en la parte superior. Sí que se nota algún fallo. No sé si lo podéis ver, por ejemplo, por aquí tiene como material faltante, pero nunca llega a coincidir en todas las capas y es maciza. Esta cara es maciza. De hecho, si aprietas también está bastante dura. Los laterales, bueno, esto está como piedras. Los laterales no ceden absolutamente nada. Incluso en la capa de abajo tampoco cede absolutamente nada. Ahí ha crujido un poco, pero he tenido que apretar muy fuerte. Esta pieza es súper resistente, muy resistente, con 4 también. A partir del 3 se empiezan a obtener buenos resultados y con 1 y 2 yo lo considero que es poca consistencia, ¿vale? Veis que en cuanto aprieto en el 1 y en el 2 e incluso en un lateral, el 3 ya empieza a tener una mejor solidez, ya no se aprieta, ya no se hunde tanto como en la 2, que en la 2 enseguida se nota, la 3 es bastante dura y ya si queremos una resistencia excelente me iría a 4 o 5. Igual entre 4 y 5 apenas hay diferencia, por lo tanto tiraría 4 para reducir tiempos de impresión. Si los tiempos de impresión no es algo que nos preocupe y el ahorro de material tampoco, y queremos que tenga muy buena resistencia, 5. Más de 5 no lo he impreso, pero 5 ya da una solidez y una resistencia estructural, yo creo que extraordinaria para piezas de este estilo. Y si esto pues lo hemos combinado obviamente con ese 30% extra de extrusión, pues sería lo óptimo. Si queremos con 4 y un 30% ya sería piezas de muy buena resistencia. Entonces, bueno, ahí ya sería evaluar un poco para qué queréis utilizar esa pieza y qué característica le queréis dar. Obviamente, cuanto más capas ponemos, pues menos transparencia tenemos en el cubo, obviamente. Entonces es un poco evaluar qué son esos parámetros o qué es lo que queremos o lo que estamos valorando de esa pieza, que sea resistente, que sea transparente, que sea un poco flexible. Entonces podemos jugar un poco con estos parámetros de capas y perímetros en conjunto con el flujo, con el porcentaje de flujo de extrusión para conseguir resultados. Y al final, bueno, pues a modo de ejemplo, tengo esta pieza que era un soporte para un final de carrera que le estuve poniendo a la máquina de impresión y en general el resultado es bastante bueno. Esta ya está impresa con 4 perímetros por todos los sitios, incluso en las paredes finitas. Obviamente flexa un poco porque la pared es muy finita, pero es 100% rellena. Y bueno, el resultado yo creo que ha salido bastante bien, es bastante dura, parece bastante sólida. Entonces, bueno, al final se pueden llegar a obtener resultados bastante buenos combinando un poco estos parámetros. Y esto ha sido todo lo que tenía que contarte para el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido alguna cosita nueva. Si ha sido así, dale like, compártelo para ayudarme a llegar a más gente y suscríbete si es que no lo has hecho ya. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y yo te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.